Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en una reunión más de estos coloquios bíblicos en los que estamos analizando, compartiendo y conociendo las propuestas religiosas de las otras confesiones y comparándolas con la doctrina católica para ver, pues, según la Biblia, quién está como que más ajustado a la verdad. Vamos a continuar en esta secuencia del cristianismo frente a las grandes religiones y vamos a comenzar a conocer un poco sobre los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así se llama completo. Se les dice coloquialmente los mormones porque el libro que utilizan como una Biblia propia, aunque no desconocen la Biblia nuestra, pero ya les contaré más adelante que ellos consideran que faltó un poco de revelación de Dios y eso que faltó, ellos la han escuchado y la han puesto en otra Biblia que completa la anterior, a la que llaman el Libro de Mormón, y por eso reciben el nombre de los mormones. Vamos a conocer un poquito pues de ellos y lo hacemos poniéndonos en la presencia de Dios como siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, nos ponemos en tus manos, queremos encomendarte esta reunión, ilumina nuestra mente, abre nuestro corazón, guía nuestras palabras para poder conocer mejor tu doctrina, para poder amarla más, servirte mejor y ser más fieles en nuestra vida de familia, en nuestra vida diaria. Que tu Santísima Madre, la Virgen María, nos cubra con su manto de amor y de misericordia. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a conocer acerca de los mormones. Comenzaremos hablando un poco de la historia. Esta serie dedicada a los mormones va a ser quizá, y les voy diciendo desde el comienzo, quizá va a ser un poquito más pesada que las otras, porque a decir verdad, la doctrina mormona es un poquito compleja. No es tan sencilla de explicar como la doctrina de los hermanos evangélicos e incluso la de los testigos de Jehová, que más que difícil es un poco descabellada, ¿no? Pero en el caso de los mormones hay toda una mezcla de diferentes corrientes gnósticas. Ya lo van a ver, por eso les pido un poco de paciencia para ir avanzando despacio, explicando quiénes son, quién es su fundador. Vamos a hablar también del fundador un poquito porque los mormones basan toda la autoridad de su religión en dos cosas: en la figura de profeta de José Smith, su fundador, y en la revelación que tuvo de Dios para escribir el Libro de Mormón. En esas dos columnas se basa toda la iglesia mormona. Pues vamos a analizar columna por columna para ver si es verdad lo que ellos dicen, ¿de acuerdo? Y luego analizaremos otras enseñanzas de ellos. Vamos pues a meternos en materia. Los mormones nacen en el ambiente protestante de los Estados Unidos en el siglo XIX, concretamente en 1830, una época en la que el pueblo estaba muy hambriento de Dios. Muchos acudían a escuchar predicadores itinerantes. Yo les expliqué cuando hablé de los testigos de Jehová que en esa época hubo una especie de efusión de un temor por la condenación, por el infierno, por el juicio final, por la segunda venida de Cristo, por el día del fin del mundo. Las personas leían la Biblia, pero leían las profecías, el Apocalipsis, no leían pues los evangelios. Había toda una fiebre de este tipo y en ese ambiente comienzan a surgir predicadores itinerantes. Y en este ambiente generalizado que era más bien de ignorancia, de pobreza, de mucha superstición, mucha brujería, mucha nigromancia, había mucha práctica esotérica por ignorancia del pueblo llano. En este tiempo se multiplicaban las iglesias y los pastores por todos lados, gente que empezaba a predicar ofreciendo respuestas a lo que la gente pedía y por supuesto comenzaban a instituir grupos, a formar iglesias. ¿Se acuerdan que la última vez que hablamos de estas iglesias les dije que habían más de 30.000
iglesias evangélicas actualmente, muchas de esas surgen en esta época, una época de hambre espiritual y de miedo espiritual. Y en ese contexto, en este ambiente, es que nace José Smith el 23 de diciembre de 1805. Él va a ser el fundador de este grupo mormón en Sharon, Vermont. A los 14 años, según él mismo lo cuenta, y repito, esta es la primera columna del andamiaje doctrinal mormón. Ellos basan toda su autoridad en esto que José Smith contó él mismo. Él dijo: yo a los 14 años fui visitado por Dios Padre y por Dios Hijo, Jesucristo, es decir, lo visitó el Padre y el Hijo, y él les preguntó a ambos: ¿a qué iglesia debo unirme? Porque ya que hay tantas que están saliendo, pero ya existía, por supuesto, la Iglesia Católica, ya existía las iglesias evangélicas luteranas que vienen del año 1500, 1600, las clásicas iglesias calvinistas, luteranas, metodistas, ya existían, y entonces empezaban a surgir nuevas, y dice él que a los 14 años le pregunta a Dios: ¿a cuál debo unirme? Y dice que Dios y el Hijo le respondieron que a ninguna, ni a la católica ni a ninguna, porque todas las religiones y todos los credos, es decir, las estructuras doctrinales de cada una, todo era falso. Y que todos los ministros eran corruptos, sacerdotes, pastores, todos. El mismo Dios Padre y Dios Hijo le dijo: todo en el mundo está podrido y corrupto, nada de eso es verdad, yo nunca quise ninguna de esas iglesias, y le revelaron la existencia de un libro donde está la verdad, lo que hasta ahora nadie sabía, la verdad. Ese libro que estaba escondido, que contenía lo que el mismo Dios le dijo a José Smith, la verdadera religión, es por supuesto lo que luego va a ser el Libro de Mormón. Hasta aquí ya vamos viendo cómo empieza un poco el tema con los mormones, ¿verdad? Unos años después, el ángel Moroni, que ya vamos a ver en un ratito quién es, enviado por Dios, lo visitó y le dijo además que él había sido designado por Dios para ayudarlo a encontrar a José Smith y traducir las planchas de oro que yacían ocultas bajo tierra, en donde estaba esa verdad secreta que era la verdadera religión según Dios. Todas las demás habían sido obra del demonio que había engañado al mundo 1800 años, y que Dios ahora venía al rescate del mundo con la verdadera religión que este señor iba a fundar. Y para fundarla tenía que encontrar un libro donde estaba la verdadera religión, oculto en un sitio que nadie sabía, escrito en planchas de oro, y para eso el ángel lo iba a guiar para que encuentre el lugar donde estaban esas planchas, y le iba a entregar unas piedras mágicas que tenían una especie de base de plata. Esas piedras y las planchas eran el legado de Dios para José Smith, porque a través de eso él iba a fundar lo que Dios llamó la verdadera religión. Por fin la religión de Dios. Todas las demás, 1800 años, habíamos estado engañados por el diablo. Ya hablaremos de eso porque, claro, me adelanto un poquito porque ustedes ya estarán pensando en algún texto bíblico en la que el Señor, por ejemplo, dice: cuando ascendió al cielo y le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y se fue al cielo, ¿qué dijo? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ascendió al cielo y nos envió el Espíritu Santo para que siga acompañándonos. Eso es lo que dice la Biblia. Eso está en Mateo capítulo 28, versículo 20. Pero por supuesto, Dios, que dijo eso en la Biblia, a José Smith le dijo: hemos vivido 1800 años engañados por el diablo. Y ahora recién comienzo yo a estar con ustedes. Por lo tanto, aquí ya cabría hacernos una primera pregunta, ¿no? ¿Quién está mintiendo? Porque alguien está mintiendo. José Smith, que dice que Dios le dijo que desde 1830 en adelante recién Dios está con su iglesia, o Jesús, que dijo: yo estaré con ustedes todos los días, desde ese momento, año cero, todos los días hasta el fin del mundo.
No dijo, yo estaré con ustedes desde 1830. Entonces, ya ahí tenemos un tema, que lo vamos a ir mirando más adelante. Ahora me interesa mostrarles un poquito la historia. Estarán pensando qué son esas piedras raras y esas planchas de oro, esas piedras con montaje de plata. Pues miren, esas piedras, lo dijo Smith, está en sus libros, eso no estoy inventando, nada de lo que aparezca en pantalla lo he inventado. Ya ustedes saben cómo estamos preparando estos temas, todo está documentado. Yo no juzgo el fondo del corazón de nadie, pero la enseñanza doctrinal sí que la comparo con la Biblia, objetivamente, y me doy cuenta si es verdad o es mentira, nada más. Bueno, José Smith declaró que Dios le había dicho que esas piedras le iban a conferir la facultad de entender el lenguaje misterioso de ese libro en planchas de oro, porque el lenguaje, según José Smith lo dijo, era jeroglíficos egipcios reformados. Ese es el lenguaje en el que estaba. Ustedes habrán visto los jeroglíficos egipcios, ¿no?, de la antigüedad. Bueno, pues Smith dijo que el libro donde estaba la verdadera religión estaba en jeroglíficos egipcios reformados. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo ningún científico, ninguno, ateo, católico, mormón, ha logrado encontrar sustento histórico de que ese idioma haya existido alguna vez. Para ir diciéndoles algunos datos nada más. Pero para poder traducir eso que Smith, por supuesto, no sabía y ningún mortal conocía ese idioma, ¿qué cosa hacía? Porque, bueno, me adelanto diciéndoles que solamente pudo traducir un tercio del total de las planchas y Smith mismo relató que el ángel Moroni le dijo que le devuelva el libro original y el ángel se lo llevó y entonces nadie ha visto nunca esas planchas de oro, solo Smith. Cuando dice que el ángel le dijo, ahí está, desentiérralas, las desenterró. Cuando iba recién un tercio de esas planchas de oro, el ángel le dijo, suficiente, devuélvemelas. Se fue el ángel y eso que quedó, que es un tercio del total, es el libro de Mormón. ¿De acuerdo? Para ir entendiéndonos. Y luego, las planchas originales nunca más se han visto, nadie las vio nunca, solamente José Smith. ¿Qué hacía Smith con esas piedras? Ponía la piedra, que eran las videntes, dice, en un sombrero. Él se ponía un sombrero, las piedras en su cabeza y el sombrero encima, y el sombrero con una ala ancha le tapaba los ojos, de tal manera que él no veía nada. Él dice que veía todo oscuro, y en esa oscuridad brillaba de esas piedras una luz espiritual, y él veía, así lo dice, él veía que aparecía, así como cuando uno, no sé, es que no se me ocurre otro ejemplo, disculparán el ejemplo, pero cuando uno canta karaoke, aparecen unas letritas abajo. Él dice que él veía las letritas en egipcio reformado que iban pasando así tipo karaoke y abajo iban pasando en inglés, debajo del egipcio en inglés, así, ¿no? Entonces él con los ojos así cerrados escribía y así escribió un tercio de esas planchas que ahora es el libro de Mormón. Por supuesto, nadie nunca ha visto ese libro, nadie ha visto esas piedras, es solamente la versión de José Smith. Por eso los mormones le dan tantísimo peso a él como profeta, porque si él no tiene pergaminos de profeta, se les derrumba todo. Él tiene que ser pues prácticamente un nuevo Jesucristo y por eso lo realzan. Ahora vamos a ver si tienen derecho a que hagan eso. Pero miren, así lo cuenta Smith y sin embargo, el libro de Mormón, que es un tercio de la revelación que Dios le dio, una tercera parte, faltó más de la mitad, ellos dicen que es un libro de revelación divina y viene a ser como el tercer testamento. Ellos mismos dicen que es el complemento indispensable de la Biblia, continuación de la Biblia e inspirada por Dios tanto como la Biblia. ¿De acuerdo? Es otro libro, es otro libro. Pero miren, para ir dándoles algún textito ya, para ir como calentando motores, Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, nos advierte acerca de que venga alguien
Así sea un ángel del cielo, qué curioso, ¿no? Curioso, porque el que vino fue el ángel Moroni, justamente tal cual dice Gálatas. Así venga un ángel del cielo y te dicte o te enseñe un evangelio distinto al que había, o sea, la Biblia, ese es maldito, dice. Lo dice Gálatas, no lo digo yo. Y es curioso cómo se ajusta, ¿no? El texto a lo que realmente le pasó a que dice que vino el ángel y le dio un evangelio totalmente distinto. En unos minutos, cuando hablemos un poquito del libro del Mormón, lo vamos a comprender un poquito mejor. ¿De qué trata el libro del Mormón? Para ir metiéndonos un poquito ya más en materia. El libro no repite los libros de la Biblia. Tiene libros, así como Éxodo, Génesis, Levítico. Ya tiene así también libros, pero con otros nombres totalmente diferentes. No, ninguno es repetición de la Biblia. Ninguno, es otra historia. De hecho, recuenta una historia como medio paralela desde el año 2200 antes de Cristo. Paralelo a lo que cuenta el Éxodo, el Génesis, esta es otra historia, que cuenta que algunos de los constructores de la Torre de Babel, llamados los jareditas, en la Biblia esos no existen, ¿no? Los jareditas, que deberían ser de la tribu de Jared, quién será, no lo sabemos, emigraron a los Estados Unidos, ojo, a los Estados Unidos. 2200 años antes de Cristo, un grupo de los que estaban en la Torre de Babel, de alguna manera, fueron a América, ¿no? A Estados Unidos. Y unos 1500 años después, ya también emigraron a los Estados Unidos un grupo de israelitas, ya existía Israel como pueblo, y que llegando a los Estados Unidos, desplazaron a los jareditas que tenían 1500 años viviendo ahí. Así comienza el libro del Mormón. Luego nos cuenta que Leí, que es un personaje del libro de Mormón, un judío residente en Jerusalén hacia el tiempo de Jeremías, estamos hablando 570 años antes de Cristo, recibió la orden de Dios, dice, de salir rumbo a Norteamérica. ¿Ok? Así lo dice, ¿ah? No estoy inventando nada. Yo sé que suena ya un poco raro, ¿verdad? Judíos, 2000 años antes de Cristo, Estados Unidos ni siquiera existía, pero bueno, así lo dice el libro de Mormón. Salir rumbo a Norteamérica, Leí se fue, llegó ahí con su familia en una barca, orientándose con un compás, una brújula, que sabemos, porque hay pruebas históricas, que no habían brújulas, sino hasta después del año 1000 después de Cristo, no se conocía, y con el tiempo su descendencia creció hasta ser una tribu muy numerosa. Allí, en Estados Unidos, se encontraron, dice, muchas riquezas y encontraron caballos, que repito, la ciencia, no es la Iglesia Católica, ha dicho que los caballos llegaron con Cristóbal Colón, 1492. Bueno, estos señores, 500 años antes de Cristo, encontraron caballos, dice. Bueno, el sucesor de Leí, nombrado por orden de Dios, fue Nefi. Este ya es un personaje mucho más importante en la historia mormona. Por eso yo voy despacio contándoselos, que seguramente ahora no les suena mucho, pero poco a poco vamos a ir armando cómo es esto, porque repito, la historia mormona y su doctrina es bien compleja. Por eso lo estoy haciendo despacio y he puesto bastante texto en la pantalla para que en algún momento, si quieren, lo vean de nuevo todo esto, despacio, tomen nota, busquen en Google con calma, ¿de acuerdo? Porque estos no son fáciles de entender. Estos no son fáciles. El clan de Nefi debió luchar, dice, por siglos contra el de su hermano mayor, que era Lamán, que también es otro personaje ya un poquito más importante. Interesante cómo se va desviando un poco las cosas. Miren, escuchen lo que dice el libro de Mormón. Los descendientes de Nefi, por no ser fieles, sucumbieron bajo los de Lamán. Y los de Lamán también eran malvados, por lo que como castigo, ojo, judíos, israelitas, la raza judía, se portaron mal con Dios, fueron desleales con Dios y Dios los castigó. ¿Cuál fue el castigo? Los hizo rojos a todos. Y de ahí vienen, según los mormones, los famosos piel roja de los Estados Unidos, que según ellos son estos judíos castigados por Dios porque se portaron mal con él y Dios como castigo, ¡pum!, rojos. En fin,
de todo este desastre quedaba hacia el año 420 después de Cristo un tal Mormón, que era el último descendiente de Nefi. Mormón es el que escribe estas planchas de oro. Es que el que escribe el secreto, la verdadera religión en planchas de oro y las entierra en el año 420 después de Cristo. Ojo, han estado enterradas esas planchas de oro que supuestamente es el libro de Mormón. Por eso se llama libro de Mormón, porque Mormón, que es un descendiente de Nefi, fue el que las escribió y las enterró en el 420, ¿de acuerdo? Siglos después, Moroni, que era hijo de Mormón, un hijo resucitado, convertido en ángel, ya ese es un tema que no les voy a explicar. Cómo es que un judío se hizo piel roja, de piel roja se volvió un ángel y regresó siglos después convertido en ángel y visitó a José Smith, se aparece a él y lo dirige hacia las planchas enterradas y le entrega las piedras mágicas para que interprete las planchas. Estos eventos, aunque les suene un poco raro, porque así tal cual se los he contado, así está, cualquiera de ustedes consígase un libro de Mormón y ahí está. O sea, no estoy aumentando nada. De hecho, he quitado algunas cosas porque ya era muy intrincada la historia. He hecho una especie de resumen lo más digerible posible. Pero esta es la historia. Los judíos se fueron a Estados Unidos y ahí se pelearon y tal, y luego ahí Dios reveló la verdadera religión que fue escrita por un mormón, un fulano que se llamaba Mormón, las enterró y su hijo, después de siglos, convertido en ángel, vino y le dijo a José Smith: he sido elegido para mostrarte el camino de las planchas de oro y tú vas a fundar la verdadera religión, porque todas las demás son falsas. Estos eventos marcan para la secta mormona el comienzo de la era de la salvación universal. Ahí comenzó la salvación. Pero no solamente queda ahí. Lo último que enseñan es que Cristo, enseñan en cuanto a la historia, ¿no? de cómo surge la iglesia mormona en Estados Unidos. Cristo, después de resucitar, no se fue al cielo, se fue a Estados Unidos. Se encontró con ellos, predicó a la multitud de los descendientes de Moroni, de Nefi, todo, escogió 12 apóstoles otra vez y fundó otra vez la iglesia. Y recién ahí, en Estados Unidos, se fue al cielo. Bueno, eso dice. No sé qué opinar de eso, sin faltar a la caridad. Así que vamos a pasar a la siguiente. Hace un momento mencioné que el libro estaba en jeroglíficos egipcios reformados. Nunca ha existido una lengua oral o escrita que se llame así. Nunca. Ningún lingüista científico, no digo religioso, ningún lingüista puede confirmar la existencia de un lenguaje así. Además, si el que escribió las planchas de oro era un hebreo que llegó a Estados Unidos, un hebreo, hijo de los jareditas, de los lamanitas, un hebreo, ¿qué tiene que escribir en egipcio reformado? No tiene ningún sentido, pero ellos afirman que el libro estaba en egipcio reformado. Si tuviéramos más tiempo, me encantaría, no lo puedo hacer por falta de tiempo, pero toda esta historia de hebreos yendo a Estados Unidos, encontrando unos libros ocultos en la tierra, todo eso es una novela que existía antes de José Smith y que era una novela de ciencia ficción. Tengo el dato del autor, tengo el nombre, tengo todo para demostrar que la famosa historia de los hebreos yendo a Estados Unidos ni siquiera es original de José Smith. Pero no me da el tiempo para explicar tanto. Pero créanme que ni siquiera eso es original, ¿de acuerdo? Pero los sinsentidos no terminan ahí. Nadie ha encontrado rastro, esto es un dato importante, de las 38 ciudades de América Central que se mencionan en el libro de Mormón. Nadie. Han ido los arqueólogos, han buscado, ya dejaron de buscar. En cambio, si ustedes cogen la Biblia católica, que lo han hecho, los arqueólogos cogen la Biblia católica y dicen, vamos a ver si es verdad pues todo lo que está acá. Y entonces dicen, Abraham salió de la ciudad de tal, caminó por el cañón de no sé cuál y llegó a la ciudad de tal que tenía un río a la derecha.
Van, desentierran y aparecen los restos de la ciudad tal, del cañón, del río. Así el río esté ya seco, ha habido un río ahí, la ciencia lo puede definir. De la Biblia católica, para que lo sepan, 98% de los datos arqueológicos que están en la Biblia católica se han comprobado. De la Biblia mormona, del libro del Mormón, 0% de datos arqueológicos comprobados. Todas las ciudades, los ríos, no hay forma de comprobar nada. Ahora, eso no, a ver, yo no baso la veracidad de la Biblia en que las ciudades de la Biblia sí se han encontrado. No, yo baso la veracidad de la Biblia en la revelación de Dios. Pero es un dato interesante. Por lo menos mi Biblia se puede comprobar científicamente. El libro del Mormón no aguanta el mínimo examen científico, ni lingüístico, ni arqueológico, y mucho menos teológico. Es un dato importante, ¿no?, para ir comparando ambos libros. Además, no hay forma, no ha habido un científico en la Tierra que explique cómo un hebreo se puede volver piel roja. Han investigado el ADN de los indios antiguos de Estados Unidos, han buscado conexión con el ADN hebreo. No hay manera, no conectan, no hay forma de que un hebreo se vuelva indio piel roja. Sin embargo, ellos explican que fue un castigo de Dios y que por eso la ciencia no lo puede explicar. Bueno, ya qué vas a hacer ahí, pero ahí no termina todo. Bueno fuera que el peor castigo de Dios los convirtió en rojos. ¿Saben lo que dice el libro del Mormón además? Que Lamán y Lemuel, otro personaje, se hicieron negros por su desobediencia. Dios, que ya los había hecho rojos, como no se arrepintieron, no te arrepientes, ahora vas a ver, ¡pum!, negros. Y por eso comienzan los negros en Estados Unidos. Por lo tanto, ellos han enseñado años, ahora ya no, porque ya no puedes hablar así, pero años han enseñado que el negro es un maldito de Dios. Felizmente no estamos en la iglesia mormona los que somos un poquito más morenitos. Imagínense, castigados, primero rojos, después negros. Vaya doctrina, ¿no? Absurda y racista. Esto está en el libro de Mormón, no estoy inventando. Vayan y vean. Por desobedientes los hizo negros. De hecho, y no lo he puesto ya por falta de espacio, pero Smith le dijo a los negros de su época que efectivamente ellos eran descendientes de los malditos de Dios y que la única forma de que se vuelvan blancos era que se hagan mormones. Imagínense, este hombre no andaba muy bien. Y luego muchos negros se lo creyeron y se hicieron mormones. Y adivinen qué, siguieron tan negros como siempre. Y entonces Smith inventó el volverse blancos en espíritu. Claro, ¿qué te queda? Pues si el tipo sigue siendo negro, tan negro como ayer y anteayer, y ya se hizo mormón, lo que te queda es decirle, en tu espíritu ya eres blanco, no te preocupes. Esto está documentado, Esto está documentado. El libro de Mormón, además, una cosa que no tiene explicación, es que está dividido en capítulos y versículos, como la Biblia católica que tenemos ahora, ¿verdad? Incluso como la Biblia católica, no sé si han visto que abajo tiene unas notas explicativas, ¿no?, de algunos textos un poco difíciles, abajo te explican cosas. Esas notas explicativas al pie, así se llaman, eso no empezó a existir en la iglesia muchísimos años más. Me parece que es el año 1100 o 1200 en que se incorporan los versículos en la Biblia y los capítulos. En el año 421, que es el año que supuestamente Mormón escribió las planchas de oro y las enterró, ¿cómo va a poner capítulo, versículo, notas al pie cuando no existía eso? No existía. La Biblia que existía en el año 400 no tenía ni capítulos ni versículos. Ese es un invento posterior. Esto es un dato importante. La Biblia original no tiene capítulos ni versículos. San Mateo escribió, San Lucas escribió de corrido. Después de siglos, algún estudioso empezó a poner capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y después otro estudioso empezó a poner versículos, un poco para estudiar mejor la Biblia. Pero no así Mateo. Mateo no ponía, pues, capítulo 2, versículo 1. No,
Mateo escribió de corrido. Pero en el libro de Mormón sí aparece toda esa división que no se inventó hasta 1000 años después. Bueno, ¿cómo es posible que estas divisiones pues aparezcan cuando todavía no se había inventado? Además, las citas que hace el libro de Mormón del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque citan, en algunas partes del libro de Mormón citan a Isaías, citan a Jeremías bastante, esas citas, que suman más de 27.000 palabras en el libro de Mormón, son exactamente las citas de una Biblia que se tradujo en el 1611, que le llaman la versión inglesa del rey James o rey Jaime, la versión de 1611 de la Biblia. Es una Biblia protestante que se sacó en 1611, y de ahí están tomadas las frases literales tal cual, porque solamente en esa versión se usaron determinados tipos de traducción, en ninguna otra. Y las notas al pie también las han sacado de ahí. O sea, a ver, el ángel o el hebreo mormón, que era un fulano en el 420 después de Cristo, recibe la revelación de Dios de escribir unas planchas de oro con la verdadera religión y le dice que tome referencias de la Biblia hebrea. Y él toma referencias de la Biblia hebrea que ya existía, pero la toma sacándola de una traducción que todavía faltaban 1500 años para que exista. O sea, esto ya te da a entender que la visión o el relato de José Smith de esto, de cómo surge el libro de Mormón, tiene unos huecos tremendos, ¿no? O sea, no calza. Sin embargo, miren, ellos llaman al libro de Mormón en sus publicaciones el más correcto que se haya escrito y de inspiración divina, pero está documentado, que desde el año 1830 hasta ahora ha sufrido más de 4000 correcciones el texto. Vaya libro correcto e inspirado por Dios. La Biblia católica no ha sufrido ninguna corrección, porque es la palabra de Dios y ahí está. Y pueden haber versículos difíciles de entender o que no nos gusten o que sería mejor que no estén, pero están, porque es lo que Dios puso y se acabó. No hemos arreglado nada. En cambio, el libro de Mormón tiene más de 4000 correcciones desde la primera edición, a medida que los líderes, los que sucedieron a José Smith en el liderazgo del grupo, a los que llaman profetas, han ido corrigiendo los errores. Aún le quedan varios. Por ejemplo, un libro del libro de Mormón, un libro es Alma. Así como hay Isaías, Jeremías, hay uno, en el libro de ellos es Alma, Nefi, tal. Ya, Alma, en el capítulo 7, versículo 10, dice que Jesucristo iba a nacer en Jerusalén, una profecía de Dios a Mormón, y le dijo, mi hijo nacerá en Jerusalén. Y Miqueas, en la Biblia católica, el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice que fue en Belén. De hecho, cuando los magos, en el capítulo 2 de Mateo, van a presentarse a Herodes y le dicen, hemos venido a adorar al niño, Herodes, ¿qué hace? Llama a todos los sabios y les dice, ¿dónde van a ser el Mesías? Porque han venido estos a adorarlo y yo no quiero que nadie me quite mi poder. Y los sabios escrutaron las escrituras y dijeron, en Belén, porque esa es la profecía. Tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor, porque de ti saldrá el caudillo que guiará a mi pueblo para siempre y tal y tal. Y entonces Herodes mandó matar a los niños de Belén para matar al Mesías. Entonces, ¿quién miente? ¿Miqueas, la Biblia, la revelación católica? ¿O Alma, capítulo 7, versículo 10, que dice que nació en Jerusalén? Para que vayan viendo. A estas alturas, me imagino la pregunta que me están haciendo ustedes, ¿no? A ver, ¿estoy entendiendo bien o no estoy entendiendo bien? Me estás diciendo que un muchacho de 14 años se presenta de repente, afirmando que se le ha aparecido Dios, Dios Padre y Dios Hijo, y le ha dicho que todas las religiones son falsas, y que él ha sido elegido para fundar la verdadera iglesia de Jesucristo, y que para ello traducirá un libro que está en planchas de oro y en egipcio reformado, que además nadie ha visto jamás, y todo esto sin ninguna prueba, sin ningún testigo a su favor. Pues sí, esta es la historia. No, esa es la historia. En eso se basa la doctrina mormona, en la veracidad de esa visita de Dios a José Smith.
y en la figura de José Smith. Yo les había dicho que eran dos pilares, ¿no? La visita de José a José Smith de parte de Dios y por lo tanto, como Dios le ha hablado, hay que obedecer, ahí ya no hay nada que hacer, esto es lo que Dios ha dicho. Pero ya vieron ustedes que los huecos que tiene esta historia. Ahora, esto de los testigos es curioso porque es verdad, nadie vio las planchas de oro, nadie vio las piedras no sé qué, nadie vio a Smith escribiendo cuando pasaban las letritas en egipcio y en inglés, nadie vio nada. Pero él ha puesto, Smith hizo poner en la portada del libro de Mormón, atrás, no sé, consígase un libro de Mormón, y en la primera hoja van a ver los nombres de 11 personas que afirman ser testigos de la veracidad de que ese libro fue traducido de unas planchas de oro que estaban enterradas y que un ángel le dijo. 11 personas que dicen que son testigos, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo curioso es que ninguno de esos 11 vio nada en persona. Solo 3 dijeron que espiritualmente, en un momento de oración, vieron la escena, como que el Señor les reveló la escena. Nunca estuvieron ahí. Dice que con los ojos de la fe lo han visto. Y en visiones místicas, ¿no? Bueno, sea como fuere, en pocos años, 8 de esas 11 personas, este es un dato importante, fueron expulsadas de la iglesia mormona, acusadas de fraude, robo, mentira y otros crímenes. 8 de los 11 testigos de la visión, de la visita de Dios a José Smith, 8 fueron expulsados de la iglesia. Vaya testigos de lo más importante de la historia mormona, la visita de Dios a José Smith. De esos 11, 8. Y solo quedaron los familiares cercanos de José Smith, su hermano, 2 primos, y se acabó de contar, que se salieron después que José Smith se murió. Apenas murió José Smith, el que siguió, Woodruff se pronuncia, ese se peleó con estos y estos se fueron de la iglesia. O sea que de los 11 testigos no quedó ni uno. Esto es lo que ellos afirman. Ahora, ellos afirman que no contradicen la Biblia, sino más bien que la completan. Imagínense, ellos la completan y perfeccionan porque la Biblia dice, se contradice un poco. Pero ¿qué dice la Escritura sobre las visiones de Dios como la que tuvo José Smith? ¿Es posible que alguien diga, Dios se me ha aparecido, lo he visto cara a cara? ¿Es posible? La Biblia dice que eso no es tan posible. La visión de José Smith, en la que afirma haber visto a Dios Padre y a Jesucristo, está en contradicción con lo que dice la Escritura. Miren el texto de Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha visto jamás. Así como Dios Padre, porque en Cristo Dios se hizo hombre y a Cristo sí que lo han visto varios, los que estaban con él en esa época, de hecho. Pero a Dios como Padre, como Dios Espíritu puro, nadie lo ha visto jamás, dice. Y en Éxodo 33:20 dice, ningún hombre, el mismo Dios dice, ningún hombre me verá y quedará vivo. De hecho, a Moisés no se le apareció Dios como Dios, sino como una zarza ardiente, un arbusto que no terminaba de quemarse, un fuego. Ahí nomás se le apareció. Ni Moisés pudo ver a Dios, porque dice el mismo Dios, ningún hombre me verá y quedará vivo. Los hombres no pueden ver a Dios porque Él es espíritu, Juan 4:24, y el espíritu es invisible, Colosenses 1:15. ¿Se acuerdan de Pablo en Colosenses 1:15? Yo les pongo los textos señalados porque hay tanta información que aquí sí les voy a pedir que hagan su tarea y que ustedes vean, busquen los textos para ya no cansarlos tanto. Créanme que son los textos que van, pero están ahí señalados para que ustedes los puedan buscar. Por ejemplo, Colosenses 1:15 dice, Jesucristo es imagen de Dios invisible, imagen que yo veo de aquel que no se puede ver. Eso dice Colosenses. Sin embargo, José Smith dice que sí lo puede ver. O sea, o Pablo o él, uno de los dos está equivocándose. Y San Pablo en 1 de Timoteo 6:16 nos dice que de Dios que habita en una luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, porque vive en una luz
inaccesible. Y luego San Pablo va a explicar que esa luz inaccesible es la luz de la pureza. Y como en el hombre no hay pureza porque estamos marcados por el pecado, no podemos acceder a esa luz hasta que estemos cara a cara con Él en el cielo después de esta vida. Pero en esta vida no podemos ver a Dios tal cual es porque digamos así, la impureza de nuestra alma que peca nos impide ver al que es totalmente puro. ¿De acuerdo? Y por eso nadie puede ver a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿y qué han hecho los mormones con tanta evidencia de la Escritura? Porque no pueden desaparecer la Biblia. Han desaparecido cientos de escritos que hablan mal y dicen las cosas. Muchas de las cosas que yo les estoy dando aquí de los mormones están en archivos, están en internet, pero han sido archivos filtrados por ex mormones, porque la historia oficial es una cosa y ellos han desaparecido muchos documentos que no les conviene tener porque dicen cosas como las que he mencionado, y por supuesto ellos quieren ocultarlo. Pero ex mormones han filtrado documentación y ahora hay hasta un museo de cosas mormonas guiada por ex mormones donde se encuentra información, y es donde yo he accedido para tener esto. No he accedido pues hace una semana. Esto ya lo vengo haciendo hace bastantes años, obviamente. Pero sí que hay información, sí que se pueden cotejar documentos. O sea, esto no es invento de nadie. ¿Y qué han hecho con la Biblia? Han variado la versión original. Miren, la versión original de la visita a José Smith, que sustenta toda la iglesia mormona, la han cambiado. Ya nos dice que quien se le apareció a Smith fue el ángel Moroni y no Dios. Porque como Dios, lo dice la Biblia, nadie puede ver a Dios, entonces ahora enseñan en la historia oficial, porque ellos tienen su historia oficial, que el que vino a hablarle a José Smith no fue Dios Padre y Dios Hijo, fue el ángel Moroni. Solo de esta primera visión de Smith, o sea, la que sustenta todo el mormonismo, hay hasta ahora 9 versiones diferentes. 9, todas documentadas. Daré algunos ejemplos, no todos, porque no hay espacio y no hay tiempo, pero para que ustedes vean las contradicciones en que caen los profetas mormones entre sí. En la versión original de Smith, él afirma que fue visitado por Dios Padre y por Jesucristo, como ya hemos visto. Sin embargo, Brigham Young, que es el segundo líder cronológico de los mormones, dijo: el Señor no vino, pero sí envió a su ángel, total. Smith dice que vino el Señor, pero el segundo al mando dijo: no vino Dios, vino su ángel. Y Wilford Woodruff, el que les decía hace un rato, enseñó que la visión fue en 1827 y no en 1820, como decía Smith. Esto porque no calzaba con... En fin, Smith sustentó esa visión asociándola con una especie de avivamiento espiritual que hubo en una ciudad llamada Palmira, y resulta que en 1820 no hubo ningún avivamiento espiritual registrado. Hubo uno muy fuerte, con llantos y desmayos, en 1827. Por eso el líder que en ese momento estaba cambió la fecha para que calce con el famoso avivamiento espiritual de la ciudad de Palmira. Y que fue un ángel y no Dios. Otros líderes han dicho que fue el ángel Nefi y no Moroni quien se apareció a Smith y le reveló el sitio donde estaban ocultas las planchas de oro. Es más, la misma madre de José Smith dijo que fue el ángel Nefi y no Dios Padre y Dios Hijo el que se le apareció a su hijo. Miren cuánta inestabilidad e incongruencia histórica hay en la versión de los orígenes de la iglesia mormona. Si esta es la visión que sustenta toda la iglesia mormona, vaya historia que tienen. 9 veces la han cambiado, 9 veces. Bueno, ellos dicen, en 1953 dijeron esto: la aparición del Padre y del Hijo a José Smith es el fundamento de la iglesia mormona. Bueno, pues su fundamento no existe, porque ellos mismos han dicho que fue Mormón, fue Nefi, fue Moroni, fue el otro, no sé quién, al final no se sabe ni quién vino. Además, hay una fijación de José Smith por una figura bíblica llamada Enoc, a quien en los antiguos textos de la esotérica judía, de profundas raíces gnósticas,
aparece transfigurado en el ángel Metatrón, que es una especie de ángel, de arcángel Miguel, pero más poderoso, porque este Metatrón, cualquier parecido con un personaje de los Transformers es pura coincidencia, ¿no? Porque así se llama, Metatrón, es una mezcla de ángel, Dios y hombre, todo en uno, más poderoso que el arcángel Miguel, que era ángel solamente. Esto es ángel, Dios y hombre. Ese es el ideal, esa es la meta de todos los mormones. Esta es la meta última, el arquetipo del hombre hecho Dios, es la meta última de todos los mormones. Esta pretensión de que el hombre puede pasar a ángel y de ángel a Dios, esta pretensión es la que constituye la esencia misma de la doctrina mormona. Y sobre esta esencia se construye todo su edificio doctrinal. ¿Cuál es la esencia del mormonismo? Pues la idea fundamental que subyace en toda la doctrina mormona y que constituye su esencia misma es que el hombre es igual a Dios, tan antiguo e increado como Él, y cuyo destino último es culminar su evolución desde la humanidad hasta la exaltación en la divinidad. Es decir, nosotros vamos a ser dioses, tan Dios como el Padre y tan Dios como Jesucristo, ¿ah? No va a ser un Dios menor, no, igualitos, de igual dignidad. Yo los remito al capítulo 1 de esta serie de religiones comparadas, donde expliqué, por lógica, por qué no pueden haber dos dioses iguales, de la misma dignidad y poder. Lo expliqué ahí está. Vayan a esa explicación para no repetirla aquí. Sin embargo, ellos dicen que no son dos, ni tres, ni mil, ni 10.000. Millones de dioses, todos iguales en dignidad al Dios Padre, ¿ah? Esta es una cosa que... Ahora, esta pretensión de hacerse el hombre igual a Dios, si ustedes se acuerdan, Génesis capítulo 3, versículo 5, es lo que el diablo le dijo a Adán y Eva, pues. Come esa fruta prohibida, porque si la comes, serás como Dios. Esta es la tentación que estuvo al inicio de la historia del hombre, que el hombre se haga Dios. Y esa misma tentación ha revivido en el origen de la historia mormona. ¿Quién sugiere esas ideas de que el hombre se haga igual a Dios? Dios no creo. Por lo menos Génesis 3:5 nos dice de dónde vienen esas ideas, por lo menos, ¿eh? Esta enseñanza es, por demás, totalmente absurda, porque no se puede llegar a ser dioses por evolución. No se puede evolucionar. De hecho, el concepto evolución está en contra del concepto de Dios como concepto. Porque si Dios es perfecto y acabado, no puede evolucionar. Porque evolucionar significa ir accediendo a lo que no se es, a lo que no se tiene. Y si Dios puede ir accediendo a lo que no tiene, ya no es Dios, pues. Y si Dios tiene que evolucionar para ser lo que aún no es, ya no es Dios, pues. Por eso Dios no evoluciona. Dios o es Dios desde siempre o no es Dios desde nunca. Pero no puede ser que el hombre se haga Dios por evolución. Esto es algo que cualquier persona con dos dedos de frente te lo puede decir. Pero estos hermanos enseñan eso. Para los mormones no cuenta en absoluto la mediación salvífica de Jesucristo, que ha muerto en la cruz, que ha pagado por mis pecados, que ha derramado su sangre, que me ha abierto las puertas del cielo. Todo lo que nosotros creemos no importa. ¿Qué es lo que importa? El proceso evolutivo que hay que seguir, con Jesús o sin Jesús. El proceso evolutivo que obviamente solo ellos conocen y que me va a hacer a mí Dios. Pero Cristo murió por ti. Mira, hay un proceso evolutivo en el cual no está Jesús, que yo tengo que seguir para hacerme Dios. ¿De acuerdo? En esta concepción, Smith tiene más protagonismo que Jesús de Nazaret. ¿Y por qué se llaman Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Porque está el nombre Jesucristo. ¿Saben qué? Se los digo así, de verdad, pura propaganda. Ni siquiera creen que Jesús es Dios absoluto. Si tú le preguntas qué es Dios, te van a decir que sí, tan Dios como tú o como yo. Pero eso no es verdad, pues. Eso no es así. Entonces ellos ni siquiera son cristianos.
Ni siquiera son monoteístas, como vimos en esa reunión a la que los he remitido para ver esta explicación. Ellos creen en la pluralidad de dioses y Jesucristo no es más que uno más de los millones de dioses que existen. Moisés, Abraham, Noé, Jacob, Josué, todos son iguales a Jesucristo. Por lo tanto, que pongan Jesucristo en su nombre es pura propaganda. No tienen ninguna razón porque Jesucristo no es superior a nadie en divinidad que Moisés, que Abraham o que su abuelito que ya murió hace tiempo y que a lo mejor hoy ya es Dios. Si es que ha sido mormón y ha seguido toda la evolución que ellos dicen, su abuelito mormón ya es Dios, tan Dios como Jesucristo. Podrían poner el nombre de su abuelito porque daría lo mismo. Por lo tanto, yo afirmo que eso de poner Iglesia de Jesucristo es pura propaganda y es una manera de confundir para que tú pierdas miedo y te sientas confiado. Ah, estoy con gente de mi mismo equipo. Estamos en el mismo lado, Jesucristo. No es así. Tengan cuidado. Vamos a llegar hasta aquí. Como es tan pesado esto, repito, esto no es fácil, lo vamos a hacer despacio, poco a poco, ¿de acuerdo? Véanlo con calma si gustan de nuevo. Hasta aquí vamos a llegar. La siguiente vez ya vamos a conocer un poco más de la figura de José Smith como profeta y sus enseñanzas principales, ¿ok? Hemos conocido la historia del movimiento, cómo surge, hemos conocido el libro de Mormón, de qué se trata, cuáles las líneas fundamentales de su historia. He hecho un resumen porque la verdad, pero ya creo que el resumen nos da una idea hasta dónde puede llegar la locura de esta gente. Y ahora vamos a conocer al fundador y luego las enseñanzas ya más prácticas, ¿de acuerdo? Eso lo haremos en la siguiente reunión, Dios mediante. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.